Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Interfase 1060 una semana más para platicar sobre tecnología y en este caso sus implicaciones en las Olimpiadas de Tokio 2021. Así es que cambiaron todos los artículos promocionales que anunciaban unas Olimpiadas en el 2020, ahora son en el 2021, pandemia, y por supuesto nuestro equipo quiere platicar sobre las novedades tecnológicas que están sucediendo, sobre también las nuevas modalidades de transmisión, ya que mucho se ha hecho sin público, sin gente ahí para evitar contagios, y de esto platicaremos en esta tarde. Así es que bienvenidas, bienvenidos, súmense a los comentarios a través de nuestras redes sociales. A nombre de todo el equipo, les pedimos que también sigan estas y otras transmisiones que hemos tenido a través de la plataforma de Radio Educación. Mi nombre es Natalia Luna y como cada semana acompaño a Laura Viadas. ¿Cómo estás, Laura? Querida Natalia, queridos amigos radioescuchas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en el momento que usted esté escuchando este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, si usted nos está acompañando en tiempo real, muchas gracias. Aquí en 60 Interfase, a través de Radio Educación, tenemos 30 minutos de tecnología, la experiencia de la tecnología y, por supuesto, los deportes han sido una puntal muy importante. Incluso, por supuesto, lo estamos platicando con nuestro experto en cabina. El día de hoy Ángel Buendía no se encuentra con nosotros, sin embargo, Felipe Barros nos va a llevar de la mano el punto tan interesante que refiere. Sí, por supuesto, hoy, en este tiempo que hemos vivido, que nos ha tocado vivenciar, que es cómo las tecnologías, por supuesto, nos acercaron a la posibilidad de tener una Olimpiada. Como bien decía Natalia Luna, se convirtió en una realidad en el 2021, pero más allá de eso, la tecnología en deportes también ha sido un puntal para la tecnología de la salud, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hemos vivido desde la parte de la experiencia? ¿Cómo? Qué maravilla, nos volvieron a acercar las Olimpiadas, estuviéramos donde estuviéramos, la humanidad, esa es la razón de las Olimpiadas, la humanidad lo celebramos y nosotros desde 1060 Interfase celebramos las tecnologías que lo han hecho posible. Felipe Barros, nuestro experto en cabina, como siempre, bienvenido, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días también. Hola Laura, muy buenas tardes, hola Natalia y por supuesto un saludo a nuestro auditorio en cualquier lugar de internet, como diría Ángel, buen día. Y pues efectivamente hoy vamos a hablar un poquito de la tecnología en las Olimpiadas de Tokio que se están llevando a cabo en estos momentos. Y pues en mi opinión ha sido un tanto cuanto caótico, para empezar por el tema de la pandemia. Las Olimpiadas que se iban a realizar el año pasado se movieron a 2021 y eso ha hecho que cambie la jugada literalmente en muchos aspectos. Creo que uno de los factores primordiales hoy más que nunca de las Olimpiadas ha sido la transmisión de las mismas, el darlas a conocer al mundo, al público, por internet, por la televisión, por los diferentes medios. Y la difusión de estos eventos es crucial para que pues, se entere el mundo de lo que está pasando allá en Japón en estos días. Parte de lo que se plantea o se ha dicho en cuanto a estas Olimpiadas de Tokio es que se van a producir por ahí de 10,000 horas de contenido digital de alta calidad, es decir, 4K como mínimo y en algunos casos 8K. Y esto va a ser difundido a todo el mundo en tiempo real, en algunos casos vía fibra óptica, vía cable submarino o vía satélite, donde así lo amerite. Y se están utilizando tecnologías sumamente avanzadas para ver los eventos desde diferentes puntos de vista. Hay drones volando en los diferentes canchas, estadios, centros deportivos, etcétera. Hay cámaras que se mueven de manera robótica y automatizada para seguir el evento.
y se tiene software y sistemas de apoyo basados en inteligencia artificial, en análisis de patrones, en poder repetir, por ejemplo, una escena desde diferentes ángulos de manera instantánea para determinar cómo fue la jugada, cómo fue el toque, cómo fue la caída, cómo fue el raquetazo, en fin. Y bueno, es una tecnología sumamente avanzada y que se está utilizando hoy por hoy en los diferentes eventos de las Olimpiadas. Eh, la difusión de todo esto está almacenada en grandes centros de datos ahí en Japón y está siendo distribuida en línea a todo el mundo prácticamente en tiempo real para disfrute de los diferentes espectadores en diferentes partes del mundo. Otro de los aspectos que se está manejando por ahí es la traducción simultánea. Hay eventos que obviamente a lo mejor son narrados en inglés, en francés o en japonés, y un sistema X está haciendo traducción simultánea, ya sea escrita, ya sea vía subtítulos o vía voz sintética, narrando los eventos. Esto se me hizo muy interesante. Si les soy honesto, no he seguido un evento en particular para ver si la traducción está correcta o no, para empezar porque no sé japonés. A lo mejor aquí yo creo que Natalia nos puede ayudar. Pero bueno, se me hace muy interesante que la misma tecnología que hoy vemos en nuestros teléfonos inteligentes, hoy se está utilizando en las Olimpiadas para hacer la narración de eventos. Esto es una probadita inicial de lo que está sucediendo en Tokio. Choto, Felipe San, pero antes de eso quiero retomar lo que estás diciendo con respecto a la distribución, que es la vía en la cual la gente puede tener acceso a estas Olimpiadas, ya que los estadios están vacíos. Entonces, algo que llamaba mi atención, además de esto que mencionaba sobre 4K en HDR, es que hablaban que para poder compartir y combatir estos desafíos técnicos de las tecnologías, por ejemplo, por su peso en términos de distribución, hicieron uso de una plataforma en nube creada por Alibaba, así como aquel ladrón y sus 40, para poder tener el soporte de todas estas transmisiones que ya nos estabas describiendo. Y otra maravilla que también encontré en un artículo de la BBC, donde también iba desglosando cada una de los, pues de las primicias tecnológicas en estas Olimpiadas, es el sonido. Nosotros que trabajamos con el sonido, ustedes que escuchan la radio, que saben la importancia de la cercanía, del sentir que en un evento, en un concierto, se escuche también al público, los aplausos, y que no sean algunos aplausos o sonidos decían que no hablaban de reacciones o efectos falsos que a veces se han utilizado en el fútbol o en otros deportes, sino que hacen una recreación de la sensación de la presencia humana y una recreación del sentido cinematográfico de ambiente humano. Esto para poder recrear el ambiente a que, a pesar de las circunstancias pandémicas que estamos viviendo, podamos tener la cercanía y la emoción que nos producen los deportes, Felipe. Sí, es interesante la forma en la que están recreando el ambiente para los espectadores. Yo diría que remotos primordialmente, ¿no? Pues, puesto que todo esto es, a fin de cuentas, tecnología digital, electrónica y demás, que están creando todos estos efectos, por así de llamarlos. Yo me pregunto aquí cuál es el efecto que tiene todo esto en los atletas que están ahí en sitio. ¿Por qué razón? Porque pues debe ser un poquito frustrante, diría yo, ser un atleta olímpico, el estar en esos niveles de deporte y de repente voltear y ver el estadio pues vacío o prácticamente vacío, ¿no? Ahí es algo curioso. Leía yo también al respecto que se están utilizando robots en los estadios para atender las necesidades diversas de los atletas, desde darles una toalla o darles agua o darles sus equipos de trabajo, etcétera. En lugar de que se acerque un humano y se pueda contagiar de COVID, están enviando un pequeño robot que les entrega o les recoge sus aditamentos. Entonces, definitivamente para los atletas debe ser una experiencia diferente, por no decir a veces surreal, ¿no? Yo, perdón Felipe, yo buscaba justamente en información si ya había habido algún atleta que hubiera comentado cuál era la experiencia justamente, si era benéfica o no, o sea, cuáles eran las diferencias, porque nosotros tenemos que partir obviamente del hecho de que el atleta se entrena a solas, ¿no? Él se entrena a solas, pero una de las vertientes a enfrentar es este concepto del estar bajo tensión, el tener público.
ahí. Entonces, la verdad es que yo no encontré, ni no sé si eso sea, nada que sea realmente profundo respecto a declaraciones de los atletas. Desconozco si hay como una especie, vaya, si puede ser desde un contrato que hayan tenido que firmar, o simplemente ha sido una cuestión de prudencia, ¿no? De no le quitemos la magia. Esto es lo que nos tocó vivir. Y aprovechemos y vivámoslo como nos toca vivir. A lo mejor la misma gente que había ya previsto ir a las Olimpiadas y acompañar a sus atletas, se siente frustrada, por supuesto que sí, pero los atletas al vivirlo, creo que será muy interesante saber de todos ellos cómo fue que lo vivieron, cómo esta parte de no tener espectadores, una de dos, o no les motivó, o les dio tranquilidad, o en su defecto, qué es lo que vamos a sacar del recuento de esta experiencia para ellos también. Y por otro lado, Felipe, yo no puedo dejar pasar el preguntarte tu opinión con respecto a esta plataforma que menciona Natalia Luna, que es justamente la que se da para estas repeticiones volumétricas, ¿no? Porque finalmente toda la transmisión es una transmisión volumétrica. Entonces, ¿cuál es tu opinión de la plataforma y de cómo se estructuró? Antes de contestarte eso, déjame retomar un poquito el tema de la opinión de los atletas. Alguna opinión que vi por ahí de muchos atletas al llegar a Tokio, hace unos cuantos días, fue que hicieron pruebas de las camas, porque uno de los materiales que se están utilizando en las camas es cartón, son camas de cartón. Entonces empezaron a brincar encima a ver si aguantaban. Entonces, eso fue uno de los datos curiosos de opiniones de atletas sobre la tecnología de mobiliario en Tokio, muebles de cartón reciclable. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que las Olimpiadas es una excelente oportunidad para muchas empresas, y en este caso obviamente son empresas asiáticas, japonesas, por supuesto, para desarrollar muchas cosas, mucha tecnología, mucha infraestructura que después se utiliza para diferentes cosas. Hoy por hoy, la pandemia, valga la expresión porque no es precisamente lo deseable, pero bueno, nos ha dado la oportunidad de desarrollar toda una serie de plataformas para almacenamiento y procesamiento de contenido, particularmente conferencias, videoconferencias con audio de alta calidad, video de alta calidad, y creo que el desarrollo de esa plataforma después se va a poder utilizar para este tipo de plataformas, de videoconferencias, de desarrollo y difusión de contenido digital de alta calidad. Así que pues ahí está, las Olimpiadas están dando una vez más esa oportunidad de desarrollo de nuevas tecnologías. Hay por ahí un reporte donde Japón se ha quedado atrás en muchas cuestiones de desarrollo de tecnología, por ejemplo, de chips, de electrónica, de chips, de procesadores. Hay países vecinos, casi como Corea del Sur, que le han ganado a Japón en esos rubros. Japón fue el líder hace unas cuantas décadas con el Walkman, por ejemplo, se acordarán, con el desarrollo de los cassettes, de las cintas magnéticas, etcétera, tecnología que hoy es, por supuesto, obsoleta. Y se discute mucho que por qué Japón se quedó estancado en el desarrollo de tecnología. Y uno de los argumentos que tiene el gobierno japonés hoy día es aprovechar las Olimpiadas para el desarrollo de nuevas tecnologías y el reimpulso o el relanzamiento de Japón como un proveedor de tecnología al mundo a raíz de estas Olimpiadas. Y por supuesto que hay otras tecnologías que tienen muy incorporadas en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno visita las calles de Tokio, verá que hay muchos restaurantes en donde tú llegas prácticamente, nunca tienes que tener contacto con un mesero. Pides tu comida desde una máquina, entregas un ticket, sale tu comida y te paras o te sientas, si tienes buena suerte, comes y te vas. En otros casos, también en las tiendas de ropa y lo que sea, te pruebas tus cosas y dices, listo, ya estoy, me voy y yo solito hago mi pago, pongo mis cosas dentro de una canasta, lo meto en una cajita, detecta qué es exactamente los productos que me estoy llevando, pagas y te vas. Entonces, estas son algunas de las tecnologías que yo observé y que se preparaban cada vez más para recibir a una cantidad, pues antes no recibida en este país por también los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto cambió y hablando lo que ustedes mencionaban sobre, bueno, ¿qué será el pensar? Tal vez no tenemos la experiencia clara de cada una de las atletas ahí presentes, pero sí podemos ver cómo está latiendo su corazón. Los corazones y su latir nos están diciendo muchísimas cosas porque por primera vez los cambios en el ritmo del corazón se pudieron ver en directo en estos Juegos Olímpicos gracias a los controles biométricos, Felipe.
Así es. Este es uno de los muchos desarrollos tecnológicos que se están presentando por primera vez en Tokio, en estas Olimpiadas, y que me gustaría anunciar a varios de ellos. Pero el primero, efectivamente, es que podemos ver en tiempo real en deportes como, por ejemplo, el tiro con arco, podemos ver cuál es la temperatura del atleta, cuál es el ritmo cardíaco del atleta, cuál es la tensión que está poniendo con su mano sobre el arco y la flecha. Y esto, a fin de cuentas, nos refleja el estado anímico del atleta en tiempo real en la pantalla. ¿Qué opino al respecto? Pues a lo mejor es muy interesante para nosotros como espectadores ver la telenovela, el sufrimiento, la pasión, el nerviosismo del atleta de estar pues compitiendo en una competencia de ese nivel. ¿Cómo se va a utilizar esa tecnología después? No lo sé, a lo mejor no queremos que la gente se entere cuál es mi estado anímico en todo momento y en todo lugar. Pero bueno, la tecnología está ahí, hoy somos capaces de estar midiendo en tiempo real todos esos parámetros de nuestro cuerpo y estar transmitiéndolos pues literalmente a todo el mundo a través de Internet. Ahí hay un asunto interesante y bueno, por supuesto, para nosotros México digamos que es algo se nos hizo muy personal esto de la tecnología en el ejemplo del tiro con arco. Se nos convirtió en algo muy personal, pero aprovechando la connotación. Al principio, una vez que se habían explicado cuáles iban a ser las maneras en las que la tecnología, algunas, porque ha habido muchas sorpresas, o sea, se empezaron a incrementar sorpresas. Una de ellas, y es justo lo que mencionas, Felipe, bueno, este tipo de tecnología no sabemos si queremos que sea parte de nuestra vida diaria. Probablemente en aplicaciones médicas sí, por supuesto, pero no parte de la vida diaria, ¿no? Yo no quiero saber cómo, segundos antes de comenzar este programa, le compartimos, queridos amigos radioescuchas, ustedes que nos han seguido, pues yo sí pongo un ejemplo, o sea, yo a mí no estoy muy segura de qué tan interesante sería para la gente escuchar cómo me late el corazón de emoción, porque de verdad es de emoción, 30 y tantos años después de estar frente a un micrófono, el que todavía hay por lo menos, y yo lo sé, hay 2 latidos extras en mi corriente sanguínea, ¿no? Arroja este resultado. Entonces, es que mire, la señora se pone nerviosa. Ay, mire cómo después de tantos años no sabe hacerlo y todavía se pone... Detalles como esos finalmente es lo que a mí me provocó esta reflexión con respecto a los atletas. Pero hay una parte de fondo que yo no sé cómo finalmente se resolvió, Felipe, que es la parte legal, ¿no? Que había una parte legal que resolver con respecto a salvaguardar los datos, y es parte de los datos personales, ¿no? Es decir, cómo me late mi corazón. Oiga, disculpe, eso sí es muy personal. Entonces, en el caso de los atletas, esa era una de las barreras que tendrían que lograr saltar en esta tecnología aplicada a las Olimpiadas. Felipe Barús. Natalia Luna. Sí, es que en ese sentido creo que tenían que dar su aprobación cada uno de los atletas al ser participantes de los Juegos Olímpicos para que se compartieran estos datos personales, pero a mí lo que me sorprende es que sí logra cambiar la narrativa del deporte, sí logra que la gente, si no puede estar ahí presente y ver cómo le suda la frente a la persona que va a competir, tengan sería en inglés la palabra el insight, una mirada hacia lo que ocurre también, porque eso es lo sorprendente de los Juegos Olímpicos y lo que esperamos cuando hay entre una Olimpiada y otra, el ver lo sobrehumano, el ver lo que puede lograr alguien, que podría ser alguien terrenal y que se vuelve heroico en un momento en el que compite. Y esta narrativa yo creo que puede ayudar a que contribuya a la explicación y la emoción. No sé si lo compartes, Felipe. Sí, por supuesto, es una tecnología inmersiva de alguna manera, nos lleva ahí, a ese lugar y tratar de sentir de alguna manera lo que está viviendo y sintiendo el atleta, ¿no? Nos da una representación de lo que está sucediendo ahí. Me gustaría, si están de acuerdo, en enunciar 2 o 3 tecnologías más que están haciendo ruido en Japón, y después la contra, el otro lado de la moneda, que también es interesante. Una de esas tecnologías, por ejemplo, en los deportes de cancha, donde existe el concepto de fuera, pisaste afuera de la cancha, están poniendo sensores electrónicos que miden y detectan si el atleta pisó afuera del campo o de la cancha, ¿no? Eso es normal, esto ya se hace en muchos deportes en muchos lados. Pero sin embargo... Eso fue aportación de fútbol, eso fue el fútbol americano quien empezó con esos experimentos. Recuerdo que alguna vez tuvimos un programa, Felipe, en donde específicamente revisamos de frente al Super Bowl, hará unos 10 años, cuáles eran las tecnologías que estaban. Incluso había unas cámaras adentro de los balones que fueron un desastre,
porque no cámaras, sensores adentro de los balones, obviamente se hacían pedazos con el contacto, pero fueron implementados estos sensores a nivel de piso y a nivel incluso de aire, en cuanto necesitaba tener los parámetros, literalmente los parámetros invisibles que después pues no había forma de si fue adentro, no fue adentro, fue afuera. Pero perdón, esa connotación. Uno de los argumentos que ha habido aquí es que aparte de los sensores electrónicos, que muchos son rayos láser midiendo si pasó el pie del atleta o una parte de su cuerpo, la línea del campo o de la cancha, resulta que estas tiritas blancas que delimitan la cancha también están diseñadas de manera que si las pisan, queda marcado el pie o el tenis o el zapato o la mano del atleta. ¿Para qué? Para que no haya es que te hackearon y no es cierto lo que dice tu video. Y entonces le pueden enseñar, mira, aquí está la tirita con tu pie marcado. Y cuando eso sucede, la quitan y ponen una nueva. Eso está pasando y está curioso. Y adicionalmente a esto, se está utilizando en las Olimpiadas de Tokio tecnología para creación de imágenes en 3D, con la cual remotamente yo puedo moverme en el campo y estar viendo al atleta y el juego y el partido o el deporte en cuestión desde cualquier ángulo y en cualquier distancia con esta tecnología 3D. Está sumamente interesante y va de la mano con esta parte de detección de fuera de campo, dentro de campo, etcétera. Es tecnología obviamente de recolección de imágenes de muy alta calidad, de muy alta velocidad, con un súper poder de procesamiento de la información y almacenamiento. Y bueno, se está utilizando en Tokio en estos momentos. Y mencionaba yo el otro lado de la moneda, porque también vuelve a surgir una vez más en estos eventos deportivos internacionales la ventaja o desventaja que tienen ciertos equipos por el uso de la tecnología. Ejemplo, en los equipos de los Estados Unidos llevaron ropa especialmente diseñada para tener ciertas ventajas en ciertos deportes. Por ejemplo, en los deportes de atletismo de velocidad o en los deportes de natación. Y hay ropa que simulan piel de tiburones, por ejemplo, o de delfines, y esto les da una gran ventaja, mayor flotación, y obviamente esto les da mayor velocidad, y obviamente les permite ganar los deportes. Obviamente los países pobres, los países de desarrollo, que no tienen acceso a estas tecnologías, están automáticamente en desventaja. Entonces vuelve a surgir la pregunta ¿está permitido o no está permitido? La tela o el material que te prohibía hace 4 años, ya ese no lo usas, ahora usas uno nuevo, pero pues ese no estaba prohibido y entonces sí lo puedes usar, no lo puedes usar. Y es en realidad el cuento de nunca acabar de qué países y qué atletas tienen acceso a nuevas tecnologías que les dan ventaja. Y no solamente en el momento del deporte en sí, del evento en real, verídico, sino va desde el entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay atletas que pueden estar entrenando y tienen 200 computadoras analizando sus movimientos y le dicen, subiste el hombro de más, subiste la pierna de más, pisaste aquí chueco, pisaste esto, pisaste el otro. Y aparte, si agregamos los tenis, la ropa, los lentes, los cascos, que les dan más ventajas, pues en automático estamos dejando afuera una enorme cantidad de atletas de otros países que simplemente no pueden competir contra eso, ¿no? Porque no tienen las herramientas para optimizar su desempeño deportivo en la disciplina que sea que trabaje el atleta. Así que bueno, eso está en discusión. Hay cosas que sí son aprobadas, cosas que no son aprobadas, y pues ya el Comité Olímpico decidirá qué se debe o qué no se debe hacer. Por supuesto, también está la categoría de los atletas, ¿no? Que si es hombre, que si es mujer, o que si no es ninguno de los dos, o que si es alguno de los LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema importante a discusión hoy en estas Olimpiadas en Tokio. Y es que entonces también se tendrán que crear, como en su momento en natación, los récords que se establecían si llevaban traje completo a cuando solamente llevaron después los shorts que les permitía ir más rápido, como Claro. distintas clasificaciones, depende también de cómo van cambiando la tecnología, los tiempos, los deportes y la diversidad de cuerpos que también ahí están en competencia, porque aunque yo decía que es una gran demostración de lo extraordinario en lo humano, también sigue siendo un juego político que tiene que ver con todo nuestro potencial que cada país tiene en cuanto a lo económico, pero también lo cultural, pero también género, en fin, todo esto se está expresando también en este 2021, antes estipulado para el 2020, Laura Viadas.
Sí, sin duda, yo creo que va a ser en este entendido de cuando terminen las Olimpiadas, hacer la evaluación de la experiencia humana, por un lado, que hablábamos de los atletas, la experiencia, obviamente, la experiencia humana de los espectadores, la experiencia de los entrenadores, porque sin duda estas tecnologías que les permita reconocer cómo físicamente su atleta mejora o no solamente por lo que hagamos de marca física, sino también la interna, potencializar la fuerza que cada atleta tiene. Al tener registro de corazón, tenemos registro del resto, ¿no? Tenemos el registro de los órganos. Entonces, eso va a ser muy interesante dentro del mismo deporte. La parte, ya lo hemos vivido en cuanto a la ropa, cuáles eran las tecnologías, lo que mencionaste, Felipe, muy importante y no debe de olvidársenos. Ya ha dado polémica este asunto, y no solamente es las ventajas o desventajas que tenga, el reglamento que deba haber, sino que no se nos olvide que realmente las Olimpiadas son de la capacidad humana de buscar por tener todas las mismas oportunidades y todas las mismas ventajas. Entonces siempre nos recuerda que no es cierto y que todavía tenemos mucho más que trabajar. Y la tecnología hoy, además de los líos que va a tener que armar el Comité Olímpico para saber qué sí se vale, qué no se vale y cómo se establecen las reglas, que no debemos de olvidar que seguimos en un mundo cuyas ventajas y desventajas no son las mismas. Natalia Luna. Sí, el tema de los privilegios sigue muy presente y por supuesto las Olimpiadas, si ustedes tienen una oportunidad de verlo, de desvelarse o de reproducir, pues nos encantaría que nos dijeran cuáles son algunas de sus impresiones a partir de este programa. Muchísimas gracias, Máster Felipe Barús. ¿Con qué se despide? Pues un gusto, vean las Olimpiadas, está entretenido, es divertido. Yo tengo mucho que ver todavía. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, queja, por supuesto, estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Un saludo a todo nuestro auditorio y nos escuchamos el jueves nuevamente. Un recordatorio, por favor, para que nos acompañe, pero sí, efectivamente, como bien dice Felipe Barús, Natalia Luna, hacemos eco de todo esto que es, usted es el eco. Su voz es el eco que le da experiencia a esta experiencia nuestra con la tecnología, de poderla compartir vía radioeducación. Muchísimas gracias. Les recordamos que estamos 1060 Interfase en vía Facebook y por supuesto en todas las redes sociales de Radioeducación. Natalia Luna, y perdón, yo soy Laura Viedas, Natalia Luna. Y dedicado a nuestro máster Felipe Barús, nos despedimos. Arigato gozaimasu, sayonara, hasta la próxima. Estuvimos también en este equipo Alma Lilia Martínez San y también Mario Ledesma San en la producción. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.